tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Un día un tanto nublado, un día que en muchos casos para muchos trabajadores ha sido un día de asueto, considerando que el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Así que bueno, si están en casa, tranquilos, viéndonos, qué gusto, gracias por estar al pendiente de Canal 22 de Noticias 22. Los recibimos Rafael García Villegas, Uemancin Rodríguez, Laura Barrera aquí. Qué gusto, compañeros, estar con ustedes. ¿Qué tal el fin de semana? Como que todavía se siente en este día un poquito, como decía, de asueto, el inicio de la semana un poquito lento. No sé cómo lo ven ustedes. Así es, Laura. Bueno, al menos aquí alrededor de casa sí fue una mañana bastante tranquila. Y bueno, nosotros preparando cosas para todos ustedes. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarlos, mi estimado Weman, mi querida Laura. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, hay muchos que creen que todavía es viernes, pero no. Ya es lunes, ya es febrero y arrancamos esta semana y este mes con una convocatoria que se llama México en Escena para grupos artísticos, una iniciativa que busca apoyar el desarrollo de los proyectos de las compañías a nivel nacional. Y aquí les decimos dónde inscribirse. Compañías de teatro, música, ópera, circo, danza e interdisciplina escénica de todo el país podrán participar en la convocatoria 2021 México en Escena Grupos Artísticos, la cual ya abrió su registro. Los montos que se destinarán para cada proyecto van desde 950,000 hasta 1,950,000 pesos. Pueden participar cualquier grupo teatral constituido moralmente, que se dediquen a las artes escénicas. Hay 5 disciplinas, ¿no? Circo, danza, interdisciplina, teatro y ópera. Es una convocatoria, es la primera convocatoria que emitimos ya bajo los nuevos lineamientos de operación de lo que fue el FONCA y ahora es el Sistema de Apoyos de la Creación y a Proyectos Culturales. Básicamente cambia el nombre y procesos administrativos, pero lo que era el FONCA permanece. Varias categorías. Hay categorías para grupos con mucha trayectoria, con más de 20 años, otra entre 10 y 20 años. Hemos solucionado y simplificado algunos procesos administrativos en los que se les pedía a algunos grupos tener un mínimo de trayectoria demostrable, sobre todo recientemente. Sabemos que por esta situación hay muchos grupos que el último año no han podido trabajar nada, ¿no? Entonces esa condición pues la hemos quitado. La convocatoria, la cual puede ser consultada en la página que aparece en pantalla, es para proyectos anuales, los cuales se pueden renovar hasta por 3 años. Un cambio que se contempló en la convocatoria es que las funciones, talleres o entrega del producto beneficiado puede ser a través de alguna plataforma. Hay papeles, pues que sí, que tenemos que pedir, que es lógico, pero hay muchos otros que no. Por ejemplo, pedirles una fianza, ¿no? Pedir la licencia de uso de suelo, donde sabemos que hay municipios donde ni siquiera hay hace legislación, ¿no? Entonces los metemos en un problema, ¿no? Entonces, lo que queremos es simplificar la vida de los creadores y había grupos que de plano no podían acceder a ello, pues porque no tenían una capacidad administrativa fuerte para acceder a un montón de esos documentos que se pedían, que nosotros entendimos que eran pues innecesarios, ¿no? Entre otras cosas, pues vamos a mejorar todavía en las siguientes convocatorias y en otras del sistema, pero las de México en Escena también tenemos que poner todo nuestro empeño para facilitarle la vida a los creadores. Los resultados de la convocatoria 2021 México en Escena Grupos Artísticos se publicará el 28 de mayo. Hay un presupuesto establecido y aprobado a principios de año en el presupuesto, que son 65 millones de pesos. Entonces, que siempre es más o menos el monto que se ha otorgado cada año, ¿no? O sea, estamos equilibrados. Ahora, por ejemplo, ahorita hay 17 grupos con apoyo vigente, digamos. Que, digamos, esos no pueden participar porque tienen apoyo vigente. Pueden participar en marzo para renovar su apoyo, pero ese es otro proceso. Entonces, nosotros calculamos que pueden ser hasta
hasta 50 grupos, 60 grupos, según los montos que pidan, según los montos que se asignen, ¿no? Pero sí, podemos tener hasta 50 o 60 grupos apoyados durante este año. Noticias 22, Alberto Aranda. Como lo hemos venido anunciando a lo largo de varios días aquí en Noticias 22, este viernes pasado distintas cantantes e instrumentistas del mundo se reunieron de manera virtual para enviar un mensaje de esperanza en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Hoy les traemos un resumen del concierto organizado por la Secretaría de Cultura, Mujeres por la Esperanza 2021. En un esfuerzo de colaboración internacional y como una muestra de solidaridad universal, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INVAL presentaron el concierto Mujeres por la Esperanza 2021. Espectáculo en el que a lo largo de casi 2 horas se escucharon desde distintos escenarios y latitudes voces femeninas que sirvieron como cobijo para alentar el espíritu en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. El concierto inició con la presentación de la soprano mexicana Olivia Gorra, quien interpretó desde la sala principal del Palacio de Bellas Artes, Cielito Lindo. Posteriormente se presentó el dueto compuesto por la chelista y el percusionista israelí Maya Belsitzman y Matan Efrat. Seguidos de la voz energética de Angelique Kidjo, cantautora y compositora de la República de Benín. Mira, mira, te creció la bemba, conmigo vale más porque tu bemba. Y la cantante y actriz alemana, reconocida por su participación en numerosos musicales, Ute Lemper, quien se detuvo para recordar que la música es un medio para sanar y encontrar esperanza. El espectáculo concluyó con la canción de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, Bésame Mucho, en la que se unieron las voces de los 4 países participantes. Bésame mucho. Bésame mucho. Como si fuera. El concierto es el primero de 4 espectáculos musicales que se realizarán a lo largo del 2021 como parte de una actividad de hermandad a través del arte con las personas cuya salud ha sido afectada o han perdido a familiares y amigos por el COVID-19 y como un homenaje al personal médico de todo el mundo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, la verdad que qué excelente concierto, hay que estar al pendiente de los demás que se van a presentar a lo largo del año, Telemper, Angelique Kidjo, fabuloso. Y seguimos con música, se recuerdan que les acabamos de comentar hace un par de semanas, el 14 de enero se cumplieron 101 años del natalicio de Chava Flores. Los vamos a invitar a que se acerquen a esta exposición sobre el cronista musical de la Ciudad de México con la muestra que nos ofrece la Fonoteca Nacional. Está muy buena porque hay aspectos muy poco conocidos de Chava Flores. Vean esto. Salvador Chava Flores tenía predilecciones que lo caracterizaban. Una de ellas era coleccionar las entradas que le daban al asistir al cine desde pequeño. De hecho, se tiene registro de que la más antigua que guardaba correspondía a 1928, cuando él tenía 8 años y los boletos eran de cartón. El álbum que contiene esta colección y los hobbies del compositor mexicano se reúnen en la muestra virtual Las que no te sabes de Chava Flores, que presenta la Fonoteca Nacional como parte del 101 aniversario del natalicio del intérprete. Él era un amante de la fotografía, de la cocina, de coleccionar algunas cosas de cine. Fue autodidacta como en la composición y en la música, y entonces se están presentando algunas cosas como manuscritos y aspectos de su vida que para la mayoría de la gente son desconocidos. Se trata de una muestra que también pretende reproducir el mapa digital de la Ciudad de México por el que caminó Chava Flores en la década de los 50.
Presenta 150 piezas provenientes de las colecciones de María Eugenia Flores Durán y Rosalinda Maceda, hija y viuda del compositor, que se dividen en 15 núcleos temáticos. Entre los objetos que se exhiben se encuentran videos caseros del músico, resguardados originalmente en cintas Super 8, su colección de fotografías de artistas que admiraba, así como la grabación original de la canción La Tertulia. Hablar de Chava Flores también en el aspecto de la fotografía. A él le gustaba mucho visitar la provincia, igual iba a Pátzcuaro y sacaba fotos a los pescadores o cualquier cosa que le pudiera parecer interesante. Podía ser las nubes, podía ser un paisaje bonito, y entonces esa es una de las cosas que se están presentando aquí de Chava Flores. Aparte, bueno, sus canciones, las más conocidas. Con la misma dinámica que una exposición presencial, el público inicia el recorrido desde su pantalla con un texto introductorio de la sala, y cada uno de los núcleos llevan el nombre de sus canciones. Además, contienen en la parte inferior una selección de obras del autor de Sábado Distrito Federal que pertenecen al acervo de la Fonoteca. En realidad es un recorrido por diferentes aspectos de los temas que trata Chava Flores en sus canciones. Yo siempre he dicho, mi papá escribió Historia de México y eso se va a quedar ahí para siempre. Las que no te sabes de Chava Flores podrá verse en las plataformas digitales de la Fonoteca Nacional y de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Karen Rivera. Antes de la pausa, lamentamos informar del fallecimiento del arquitecto Juan Benito Artigas, destacado restaurador de monumentos, sitios históricos y murales, quien desde 1970 se dedicó a la enseñanza e investigación de la arquitectura virreinal y moderna mexicana. Descansa en paz. Un abrazo fraterno desde Noticias 22 a sus familiares, amigos y alumnos. Vamos a hacer una pausa. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7,000. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Continuamos aquí en Noticias 22. Los Global Awards reconocen la trayectoria de las mujeres más destacadas en la industria tecnológica. Graciela Rojas, presidenta del movimiento STEAM, es una de las galardonadas de este año. Por innovar y contribuir al fomento de la inclusión y diversidad en México, Graciela Rojas, presidenta y fundadora de Movimiento STEAM, fue reconocida con el premio Clovan, edición Mujeres que Construyen, en la categoría Cambio de Juego. Su labor ha impactado y cambiado el sentido de la industria de la tecnología durante más de 20 años.
Movimiento STEAM es una asociación sin fines de lucro que busca liderar este movimiento regional, un movimiento regional para impulsar la educación STEAM y el talento STEAM, los empleos del futuro y la innovación, siempre con un toque muy especial, que es esta visión social e incluyente. STEAM es considerada una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas como pilares de desarrollo sostenible y bienestar social. El movimiento que lidera Graciela Rojas es líder en el ecosistema en México. Su modelo tiene 4 ejes de acción. El primero es buscar un diálogo y vínculo con la política pública. El segundo es una estrategia de enseñanza de la cultura STEAM. El tercero es la búsqueda de certificaciones y acreditaciones a empresas que impulsan esta educación. Y el cuarto es el premio al talento STEAM, con el que se reconocen a docentes, jóvenes y mujeres. Yo creo que es importante impulsar estas disciplinas en hombres y obviamente y en mujeres, ¿no? Se habla de un 8% de niñas con interés en estas disciplinas, es muy, muy bajo, pero claro que también es bajo el tema de los hombres, ¿no? Únicamente el 27% se interesa o elige este tipo de carreras. Entonces, hay un montón de trabajo que hacer alrededor de todo este tema, como un poco lo que comentaba de esta cultura STEM, de cambiar muchísimos estereotipos. El premio Clovan, edición Mujeres que Construyen, reconoce a las mujeres que han hecho su carrera en tecnología, que gestionan la innovación y la colaboración y promueven la diversidad. En temas específicamente de tecnología, solamente hay un 3% de representación de mujeres, cuando son las áreas de mayor potencial económico y las que podrán hacer frente a la cuarta revolución industrial tecnológica y también a todos estos retos enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, otro tema de la agenda muy importante es el que tiene que ver con la naturaleza y sus criaturas. Hay una que ha sido víctima de una leyenda negra tremenda debido a documentales mal enfocados, incluso a películas de ficción como la muy famosa de los años 70 de Spielberg, Tiburón Fosses, y es justamente estos animales, estos tiburones, que es un tipo de pez y que ahora están en peligro muchas de estas especies. Ante esta necesidad, Edgar Eduardo Becerril presenta una muestra fotográfica que se llama SOS Tiburones. Vamos a conocerla. El Oceanographic de Valencia, España, considerado el acuario más grande de Europa, acoge la exposición SOS Tiburones. Lo curioso es que las imágenes no fueron captadas por un fotógrafo profesional, sino por el biólogo mexicano Edgar Eduardo Becerril, quien actualmente cursa el doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. La exposición en el título, SOS Tiburones, hay gente que llega a pensar como, ay, cuidado, hay tiburones, no nos vayan a morder, y es justamente lo contrario. Y una vez que la persona visita esta exposición, se dan cuenta que no es SOS Auxilio, es SOS Auxilio, se nos están acabando los tiburones. Hay poblaciones que sí están mostrando un decremento significativo, algunas en ciertas regiones del mundo más del 80-90% de disminución poblacional. Entonces, más que nada es estar alerta. Desde 2009 forma parte del programa Tiburones y Rayas del CICIMAR, a cargo del doctor Felipe Galván Magaña. Esta exposición es un compilado de 20 imágenes recopiladas a lo largo de 7 años. Algunas son imágenes muy crueles, vamos a ver animales muertos, vamos a ver animales que están sufriendo, pero por otro lado vamos a ver animales que están en vida libre, que se encuentran en interacción con los humanos, con guías certificados por la Semarnat, por CONAMP y demás, para que podamos tener estas dos perspectivas. Actualmente México tiene más de 100 especies de tiburones, una quinta parte de las que existen en todo el mundo. Los tiburones y las rayas son animales que tardan mucho tiempo en crecer, tardan varios años en alcanzar la madurez sexual. Las especies más chiquitas alcanzan entre 3 y 4 años para alcanzar la madurez, para reproducirse, pero la mayoría de las especies tardan más de 7, 8 años. Hay especies que tardan hasta más de 100 años en alcanzar la madurez sexual. Entonces imagínate lo increíble que son estos animales, y justamente estos aspectos que los hacen maravillosos es lo que los hace vulnerables también. Como parte de su proyecto de doctorado, el biólogo Edgar Eduardo Becerril trabaja en una metodología para poder determinar los perfiles hormonales de los tiburones blancos, de los tiburones ballena y de las mantas gigantes. En palabras simples, busca desarrollar una prueba de embarazo para estas especies. Noticias 22,
Julio López. Bueno, fundamental reconocer este trabajo. Estamos hablando de aproximadamente 489 especies de tiburones que hay en el mundo. 3 son potencialmente peligrosos para el hombre. No atacan porque sí, y solo son 3 los que podrían entrar en conflicto con algún bañista en las playas. Hay que respetarlos, hay que cuidarlos, el planeta también es de ellos. Y ya que estamos hablando de fotografía, les informamos que el Centro de Imagen trabajará de la mano con el gobierno de Chile para apoyar el desarrollo de la producción fotográfica entre países. Estas son algunas de las ideas que se tienen proyectadas para este 2021. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Secretaría de Cultura Federal a través del Centro de la Imagen de México anunciaron una alianza que busca unir esfuerzos para el desarrollo de la producción y difusión fotográfica en ambos países. La misión será trabajar en conjunto en procesos de formación, investigación y expositivos. El Centro de la Imagen, como parte de su programa de trabajo, tiene una línea muy clara de impulso a la producción joven y emergente. El proyecto principal que tenemos en esa línea es la plataforma Imágenes Contemporáneas, mejor conocida como PIX. Es ahí en donde estamos inscribiendo justo esta primera alianza este año a partir de 2 líneas de acción. Una que tiene que ver con organizar una exhibición digital con obra de artistas de ambos países. En la primera línea de acción, la idea es elaborar una muestra colectiva con obras de artistas menores de 30 años que promuevan el panorama de la fotografía emergente, así como una publicación física y la realización de mesas de conversación digitales programadas en el contexto del Día Mundial de la Fotografía, que se conmemora el 19 de agosto. La alianza también incluye la invitación de un especialista de Chile como docente del Seminario de Producción Fotográfica 2021 que organiza el Centro de la Imagen y la invitación a un estudiante chileno para cursar este seminario. Vamos a abrir una convocatoria conjunta para elegir a una persona de cada país para realizar la curaduría de forma conjunta de esta exhibición. Esperamos abrir la convocatoria en marzo. Ambas personas trabajarán de forma conjunta para elegir hasta 15 autores de cada país para que la exhibición tenga 30. Será una exhibición digital que mostraremos justo en el sitio web de PIX. Sin duda creo que la colaboración en el marco del Seminario de Producción Fotográfica es algo que se puede mantener, es algo que interesa a la institución que haya esta participación de personas de distintos espacios, países, ciudades. Pero lo veo a futuro eso, como consolidar esta alianza en el marco también de otros proyectos importantes del centro, como el Festival Foto México. El Seminario de Producción Fotográfica 2021 se impartirá por primera vez en línea. La convocatoria cierra el 25 de febrero y puede consultarse en la página web del Centro de la Imagen. Noticias 22, Karen Rivera. El Buró Internacional de Capitales Culturales ha nombrado a Zacatecas como la capital americana de la cultura 2021 por su gran diversidad artística, gastronómica y arquitectónica. Para dar inicio al programa de actividades, el próximo miércoles 3 de febrero se llevará a cabo la ceremonia inaugural. Esta es la invitación. ¿Sabías que, de todos los rincones de las Américas, Zacatecas fue elegida como la nueva capital americana de la cultura? No te pierdas este momento histórico en el que Punta Arenas, Chile, pasará la estafeta a Zacatecas, México, como nueva capital americana de la cultura. Nombramiento otorgado por el Buró Internacional de Capitales Culturales de Barcelona. Nos vemos el miércoles 3 de febrero a las 7:30 de la noche. Sigue la transmisión por Canal 24.1 del CISART y el Facebook oficial del Gobierno del Estado. La capital americana de la cultura. Somos todos. Muy bien, antes de la pausa, al término de este espacio informativo, les recomendamos que por ninguna razón se pierdan Debate 22 con Javier Aranda Luna. Esta noche va a recibir a la directora de Papalote Museo del Niño, Lolita Beistegui, que bueno, hemos platicado ya aquí anteriormente sobre la situación en la que se encuentra Papalote Museo del Niño. Se va a ahondar mucho más en este programa, qué es lo que se puede hacer, las opciones, inclusive se habla de cierre de sus puertas, así que es importante que veamos la información que tiene Javier Aranda Luna el día de hoy. Ya lo saben, 9 de la noche, Canal 22. Regresamos enseguida.
Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7,000. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a las costas del noroeste de la República? Porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha notificado el hallazgo de 16 sitios con petroglifos en Baja California. Los primeros análisis dicen que las manifestaciones rupestres pueden tener 3,000 años de antigüedad. Vamos a conocerlos. Situados en el paralelo 30, aproximadamente a la mitad del estado de Baja California, entre los poblados de San Quintín y El Rosario, 16 sitios con petroglifos han sido registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de vestigios dejados por cazadores, recolectores y pescadores que habitaron la península y cuya historia se remonta hasta 3,000 años. El estudio de estos lugares se ha centrado inicialmente en uno que se encuentra amenazado y que está ubicado en la población conocida como Rancho Amado. El trabajo de campo se concentró en 2019 a partir de informes de los pobladores y durante 2020 se ha llevado a cabo un proceso de análisis y clasificación de la información. La revisión de cada uno de los motivos solamente se pudo hacer de un par de sitios y nos centramos particularmente en el que tenía los peores problemas de conservación. Este era el que más nos preocupaba, el que nos sigue preocupando, y de ese fue el que al que le dedicamos la mayor cantidad de tiempo. De todas maneras, tenemos registro de todos los demás, pero sí necesitamos volver, por ejemplo, a algunos a hacer como un análisis más detallado. La región resulta relevante porque es una zona limítrofe de especies endémicas de flora y fauna. De igual modo, es una frontera de grupos etnolingüísticos como los yumanos y los cochimíes. Los sitios de petrograbados no están en la costa, no están cerca de la línea de costa. Estos sitios están tierra adentro, algunos kilómetros hacia adentro, ya entrando hacia la parte de las serranías, por ejemplo, de los valles y las sierras, y ahí es donde podemos encontrarlos. En esta zona solo hemos encontrado petrograbado. No encontramos campamentos habitacionales cerca de los paneles con petrograbado. Y eso está muy interesante, o sea, te habla como justo de cómo se están llevando a cabo las dinámicas de estas poblaciones. La zona donde se concentran estos petroglifos presenta particularidades por no ubicarse cerca de los emplazamientos poblacionales conocidos como concheros y por ser punto de confluencia de diversos grupos humanos a través del tiempo, lo cual agrega complejidad a la investigación. Con respecto a las filiaciones étnicas y la temporalidad, eso es otro de los temas más complicados de resolver en la gráfica rupestre. Sin embargo, sí consideramos que estas manifestaciones pudieron haber tenido su origen a mediados del Arcaico, mediados finales del Arcaico, que podría hablarse de hace 3,000 años antes del presente, y son procesos de larga duración, o sea, son procesos que pudieron haber iniciado en el 3000 y continuado por generaciones, e inclusive cambiar cuando hubo una nueva oleada migratoria, porque en Baja California hubo como diferentes oleadas de población que llegó y se instaló a lo largo de la península.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, siempre apasionante cuando se hacen este tipo de descubrimientos que son una cantidad enorme de guiños al pasado que están mucho más cercanos de lo que creemos de nuestro presente. Continuamos con temas más o menos así. Al término de la Guerra de Reforma, Benito Juárez decidió residir en el Palacio Nacional junto con su esposa, hijos y nietos. Para dar cuenta de los hechos y recordar el triunfo de los liberales, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos invita a un recorrido por los interiores del Palacio Nacional sin salir de casa. En el marco de los 160 años de la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, que marcaron el fin de la Guerra de Reforma, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de Conservaduría del Palacio Nacional, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ofrece un recorrido virtual por el Palacio Nacional para mostrar los símbolos y testimonios del triunfo liberal. Es de una guerra muy sangrienta que sostuvo el gobierno constitucional de Benito Juárez, el gobierno liberal de Benito Juárez, contra el gobierno conservador, ¿no? Después de un cuartelazo que dio Félix Zuluaga, y después de que tuviera que renunciar a la presidencia Ignacio Comonfort, pues entonces inició esta guerra, ¿no? La llamada Guerra de Reforma. Y lo que nosotros quisimos hacer para recordar esta victoria del ejército constitucional, del ejército liberal, fue buscar esos rastros, esas huellas, la impronta de esta guerra en Palacio Nacional. El paseo inicia en el recinto parlamentario, lugar en donde se originó el conflicto, después de discutir y jurar la Constitución de 1857. Quienes tomaron la palabra fueron los liberales, ¿no? Entre liberales moderados y liberales puros tomaron la palabra y redactaron la Constitución, la juraron, y entonces, bueno, pues eso desata el conflicto, porque pues finalmente terminó por afectar a las viejas corporaciones eclesiástica y militar. La línea curatorial continúa por los salones históricos. En uno de estos salones es que fue detenido Benito Juárez por Ignacio Comonfort, y estuvo apenas ahí unos días detenido y después es liberado cuando se da cuenta Ignacio Comonfort de que fallaron todos los planes y de que ya tuvo que renunciar prácticamente. Es desconocido por Félix Zuluaga, Ignacio Comonfort, que entonces le abre la puerta de la prisión donde tenía a Benito Juárez, lo libera, ¿no? Entonces, y ahí en Palacio Nacional está la placa que recuerda ese suceso. El video hace énfasis en dos obras pictóricas: en el retrato de gran formato de Benito Juárez realizado por José Escudero y Esprocenda, así como en la alegoría de la Constitución de 1857 de Petrolino Monroy. Es un recorrido que permite conocer detalles de las esculturas de Benito Juárez y nos lleva por objetos y documentos que resguarda el Palacio Nacional. La gente puede hacer este recorrido si se conecta a las redes sociales, ¿no? Que ya todo público está familiarizado con ellas. Lo puede hacer desde Facebook, Twitter, puede hacerlo también desde YouTube, ¿no? Instagram. Entonces, hay opciones para que el público se conecte y nos acompañe en este recorrido que espero pues que al público le agrade. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y seguimos platicando de espacios patrimoniales, de historias que se desarrollaron en estos sitios que forman parte del acervo de estas edificaciones. En este caso, desafortunadamente con un daño, pero bueno, esperemos que se pueda reparar luego de los sismos de 2017. La Casa de los Vientos, que ya van a ver qué historia tiene en Acapulco, sufrió afectaciones en su estructura. El Gobierno de México, por medio del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble, va a intervenir este recinto para proteger los murales de, ya van a ver quién, que están ahí, que resguardan. No, de verdad es que es un sitio que bueno que ya se esté pensando en protegerse para que no tenga más daños por los sismos que ya son, de por sí importantes los que tiene.
En Acapulco, en uno de los cerros, en 1943 se construyó una casa que posteriormente adquirió Dolores Olmedo. Cuando Diego Rivera regresó de Rusia, su amiga le ofreció la casa para que se recuperara del tratamiento al que se sometió. En esta propiedad, Rivera hizo 2 murales en el techo, uno en la terraza y 2 en la fachada de la casa. En el 2013, la Secretaría de Cultura y la Fundación Carlos Slim adquirieron el inmueble con el propósito de conservar los murales y adaptar el espacio para su funcionamiento como centro cultural La Casa de los Vientos. Los sismos del 2017 afectaron el inmueble y ahora será intervenido con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción. El sismo de septiembre golpeó Acapulco y a todo el estado de Guerrero. Esta casa, maravillosa casa donde vivió el muralista y la señora Dolores Olmedo, es una casa que resultó afectada. Y la tragedia nos da la oportunidad de hacer una inversión, hacer un subsidio de 1.800.000 pesos para la recuperación de la casa y, por supuesto, la recuperación de los murales que afortunadamente no tienen daños mayores. La Casa de los Vientos, la cual es administrada por un comité encabezado por la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado y la Fundación Carlos Slim, cuenta con un proyecto para su intervención realizado por el Cencropan. En total son 231.9 metros cuadrados de obra mural y hay murales tanto en la barda de la fachada, en la terraza, ya en el interior, en la terraza, también en el pretil de la azotea hay una línea de obra mural también que vamos a atender, y en el estudio el trabajo mural de la barda fachada es como una escultopintura recubierta de mosaico veneciano, tiene conchas marinas y tiene caracoles marinos también. En cambio, el mural del estudio tiene piedras de colores. Ahí los materiales utilizados son distintos y nos dimos cuenta que sí había que atenderlos porque presentan algunas fisuras, presentan sobre todo faltantes de teselas vítreas, también como pérdida de estos materiales orgánicos que te comentaba, de los caracoles y las conchas marinas. En la fachada hay unas manchas de óxido y nos dimos cuenta que proviene de la malla que está arriba de la barda. Entonces esa es una tarea que también hay que corregir porque es un problema que se podría suscitar de manera frecuente. Antes de intervenir los murales, se debe hacer un trabajo civil con las bajadas de agua pluvial, impermeabilizar y reparar los muros que presentan grietas. Esto a cargo de la Secretaría de Obras del Gobierno de Guerrero. Y por último, se hará la intervención de la obra mural. Estaremos trabajando aproximadamente 2 meses. Tendremos un coordinador de base y 8 restauradores que se contratan por honorarios y la tarea es conservar, consolidar, reponer las teselas vítreas, las faltantes. Tendremos que igual hacer algunas consolidaciones de los estratos inestables y de las fisuras, con inyecciones de mortero líquido de cementos y algunos aditivos. La obra que realizó Rivera en la Casa de los Vientos es de sus últimas creaciones, ya que las hizo en 1956 y él falleció en noviembre de 1957. Los recursos y trámites para intervenir el inmueble están garantizados, por lo que se espera que en unos días inicien los trabajos. Adicionalmente, la Secretaría de Cultura está trabajando en 8 municipios de Guerrero, en donde se dañaron palacios municipales, casas de cultura, museos comunitarios, bibliotecas y vivienda tradicional catalogada como monumento histórico. Noticias 22, Alberto Aranda.
Es momento de hacer una pausa. Antes de eso, queremos compartir con todos ustedes, este pasado fin de semana falleció Jorge Lebedev. Jorge Lebedev fue un importante personaje de la vida editorial en Hispanoamérica. Él lo mismo estuvo trabajando en España, como en Argentina, como en México, junto con Jorge Luis Borges y María Kodama, creó la Biblioteca Borges, estuvo al frente de la editorial Hispamérica, escribió, también fue reportero, entrevistó, por ejemplo, a Francis Bacon, escribió también en Letras Libres, en Interview. Fue un personaje que estuvo rodeado siempre también de grandes escritores, grandes artistas que fueron grandes también sus amigos. Una persona muy generosa y que lamentablemente falleció este pasado fin de semana. Con esta información hacemos una pausa y tenemos más al volver. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Lo soy. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. ¿Finalmente cerrará el Museo El Papalote? Si quiere conocer la respuesta, los invito a que esté con nosotros aquí para escuchar a su directora, Dolores Beistegui. Hoy, 21 horas, Canal 22. Diego Vázquez cumple 3 años como titular del taller coreográfico de la UNAM, y el equipo de Noticias 22 platicó con él sobre los esfuerzos que se han hecho para impulsar a los jóvenes talentos y de qué manera se ha enriquecido esta compañía. El coreógrafo y bailarín Diego Vázquez cumple 3 años al frente del taller coreográfico de la UNAM, que acaba de iniciar su temporada número 105. En 2018, luego de suceder al maestro Ángel Rosas, Diego Vázquez se convirtió apenas en el tercer director artístico que ha tenido la agrupación desde que fue fundada por Gloria Contreras hace más de medio siglo. He intentado, en la medida de lo posible, mantener la esencia del taller coreográfico de la UNAM, que es, como su nombre lo dice, un taller, un lugar de encuentro de artistas escénicos de muchas disciplinas, que van desde músicos, por supuesto coreógrafos, escenógrafos, iluminadores, otros bailarines incluso, y eso es lo que trata de hacer, conjuntar a coreógrafos consagrados del extranjero y mexicanos, ¿no? Y a la vez llamar a coreógrafos jóvenes, coreógrafos emergentes e impulsar su talento, como Yasmín Barragán o como Daniela Vázquez, y así lograr un repertorio que hasta el momento tenemos más de 35 obras nuevas, entre las que se han creado con coreógrafos invitados, entre las que hemos creado un servidor y mi asistente de dirección, Sara Matriguer, que también ha creado obra, y obra de los mismos bailarines, ¿no? Como Olga Rodríguez o como Arturo Vázquez. En estos 3 años, la compañía universitaria ha enriquecido su repertorio con temáticas que el propio Diego Vázquez ha explorado en su compañía, La Leguet Danza. Me interesa mucho la temática que tiene que ver con género e identidad. Esto a mí me atañe en lo personal, desde mi propia vida, y estos temas que han caracterizado La Leguet Danza en su producción y en su quehacer artístico, los he trasladado al taller coreográfico y he rescatado también obras de la maestra Contreras o de otros coreógrafos que tienen esta temática, porque me parecen muy importantes, ¿no? Una muestra de la preocupación por estos temas es la pieza coreográfica Teada, cuyo título es el acrónimo de tristeza, ira, ansiedad, despersonalización y aceptación, 5 estados emocionales por los que transita una persona cuando se enfrenta a la búsqueda o definición de su identidad de género.
La obra, una comisión del British Council para el Festival de Belfast de Arte Queer, se estrenó como un work in progress que presentó las primeras 3 escenas. Eso lo presentamos en agosto y fueron las primeras 3 escenas, ¿no? La que sería tristeza, ira y ansiedad. Y justamente el día de hoy empecé a retomar mi proceso creativo con los bailarines y vamos a empezar a trabajar la despersonalización y la aceptación con también una maqueta musical de Andrés Solís. Y cuando no nos los permita este confinamiento, esta pandemia y el control de este bicho, esperamos regresar al teatro y presentarlo con música en vivo, con la orquesta completa y con los bailarines y los gráficos, la animación en vivo de Renato González, que está haciendo unas cosas increíbles. La primera parte de Tiada será retransmitida a través del Facebook de la agrupación el domingo 23 de mayo a las 12:30 horas. Así también su temporada 105 tendrá funciones dominicales al mediodía hasta el mes de julio. Decidí que era importante mantener la tradición y hacer live streamings todos los domingos a las 12:30, rescatando videos de antaño, videos de los 80s, 90s, incluso de los 70s, de obras de repertorio, sobre todo de Gloria Contreras, y siempre tener a un artista invitado al final. Además, el taller coreográfico participará en el programa México 500, con el que Cultura UNAM conmemorará los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. El año pasado, cuando celebró su 50 aniversario, el taller coreográfico de la UNAM se consolidó como una de las compañías más prolíficas a pesar de las condiciones adversas que trajo consigo la pandemia, ofreciendo en línea 23 tutoriales, 31 funciones vía live streaming, 23 estrenos mundiales y 102 clases en línea. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Ahora vamos a los libros, a la literatura. La escritora Glafira Rocha desarrolló algunas historias que ella considera que no se alcanzan a concretar en la trama original de La Bella y la Bestia, y con ello hace una nueva propuesta, una nueva aventura. Vamos a conocer más de su trabajo, La Bella, la Bestia y yo. La Bella y la Bestia que se conoce no es la original. La primera versión publicada fue la obra de la escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. Pero una versión más popular y breve de este libro la realizó Jean-Marie Leprand de Vermont. Estos libros fueron el punto de partida para que Glafira Rocha escribiera La Bella, la Bestia y yo. Yo me fundamento en la de Gabrielle de Villeneuve, que tiene como muchas subtramas que no conocemos de la historia que nos llegan, ¿no? Entonces estas subtramas tienen como diferentes puntos de vista, que es lo que yo hago en mi propuesta, ¿no? Y es donde traigo a esta chica que va a entrar en contacto con esta bestia, pues, y esa bestia pues va a tener un impacto muy fuerte en ella, que es lo que sucede también en la novela de Villeneuve. En este libro, publicado por el Instituto Sinaloense de Cultura, el personaje de Bella es una joven rica, hermosa, popular, pero que un día la vida le cambia y se ve obligada a refugiarse en una cabaña. Ahí le sucederán cientos de cosas que transformarán su persona y la manera de ver la vida. Lo que yo quise proponer fue irme como a la raíz, fíjate, como pensar esta idea de psique, como la psique o el alma, que se va realmente reconociendo a sí misma y que se va conociendo a partir de una serie de peripecias en donde pues no la pasa del todo bien, y es donde a lo mejor esto sí lo puedo ventilar un poco, que la idea de la bestia pues es un ser que está enfermo, que tiene una condición física, que tiene un encuentro desfavorable consigo misma por no reconocerse como dentro de esa enfermedad en la que yo lo coloqué. Y pues hay un momento en que se rapa, se corta el pelo. Como que me tocó mucho. Me tocó en el sentido de que yo dije, hay que vulnerarnos algunas veces, ¿no? Y en este sentido es que esta fealdad o transformación tiene que ver también con un desarrollo humano, con un permitirse ciertas cosas de autoexploración. Y es lo que yo quise retratar. Noticias 22, Alberto Aranda. Diego Vázquez está cumpliendo 3 años como titular del taller coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y eso se lo vamos a compartir un poquito más adelante. Antes vamos con la editorial del Teatro La Capilla, que acaba de publicar 2 antologías con la que busca dar voz al dramaturgo o a diferentes dramaturgos jóvenes de nuestro país, y esto es lo que presenta. A ti, las cosas pasan por algo. En un año tan impredecible como el 2020, surgieron experiencias e historias que fueron retomadas por dramaturgos. En un esfuerzo por apoyar a los creadores, el Teatro La Capilla, a través de su editorial, compiló casi una docena de obras en 2 publicaciones. Lo que es porque es para ti, las cosas pasan por algo. En la primera de ellas, reúne los textos Pambolera de Martín Quetzal, Boyena de Itzel Lara y Esto no es fútbol, de Mariana Taller y Yael Rivas Espejel, en el libro llamado Segunda Antología Jóvenes Audiencias. Teatro La Capilla, además de apostar por las dramaturgias contemporáneas, apuesta por las dramaturgias contemporáneas dedicadas a los jóvenes y a los niños. El segundo libro congrega los cuentos elegidos de la tradicional convocatoria anual de antinavideños. En esta ocasión se publican, sí, como la colección Cuentos Antinavideños, pero en esta ocasión todo el concepto fue destinado para que fueran no tanto en contra de la Navidad, sino en contra de la COVID. Y bueno, pues es una apuesta por parte, en este caso, de 7 dramaturgas y dramaturgos, una apuesta para que a partir del humor negro, pues se pueda reflexionar, se pueda uno olvidar un poquito de los malos momentos que trajo la pandemia. Quiero comentarte que uno de los cuentos resultó ganador de la convocatoria que se hace anualmente y es el texto Las Hornelas de Aarón Zamora. Las publicaciones están disponibles a través de la página del Teatro La Capilla. Todo lo tenemos en la virtualidad, la editorial no es la excepción. Tenemos una página web que es www.teatrolacapilla.com, en donde tenemos un apartado para la editorial, en donde está pues el grueso de nuestros títulos, está ahí separado por colecciones. Y pues ahí se pueden enterar ya para poder hacer las compras, los pedidos. Todo es a través de nuestras redes sociales. Simplemente pueden mandar un mensaje directo o un mensaje privado a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y ahí les vamos a atender. En estos días de encierro hay tantas cosas. Noticias 22, Óscar Cortés. Son como bolas de billar que chocan entre sí, pero... Y ya nos vamos, lo hacemos como es costumbre con música, hoy recordando al compositor y pianista noruego Geir Tveit, a 40 años de su partida, una de las figuras más destacadas del movimiento nacional cultural noruego de los años 30, y a pesar de no ser un prodigio de la música, siempre demostró su talento en el piano y en el violín, luego de ser instruido por el también compositor noruego Christian Sandin, y dedicó su vida a escribir una gran cantidad de conciertos para piano y coros, y en el título de lo que vamos a hablar a continuación queda reflejado ese amor que tenía por su tierra Laura Wehrmann, uno de estos hallazgos interesantes de la música contemporánea. Sí, Rafa, me gusta mucho que nos presentes autores que no son tan conocidos. Leyendo un poquito de él, veía que él se desarrolla en el periodo entre guerras, se va a Leipzig a estudiar y justamente lo que dice, retoma sus raíces noruegas y con un enorme entusiasmo, a pesar de la falta de dinero público que había para poder hacer los estudios en ese momento histórico. Él compartía sus conocimientos con todos sus compañeros, con sus profesores. Es una figura interesante. Ahora vamos a escucharla, ¿no? Vamos por ella. Y además interesante con lo que dices, Rafael, lo que subrayas, Laura, la importancia de retomar las raíces. No podemos decir exactamente que sea un músico nacionalista. Hay una vena muy importante de nacionalismo en Noruega, después a finales del 19, principios del siglo XX, que tienen que ver con la consolidación del lenguaje, el nuevo lenguaje llamado nynorsk, que toma elementos de todo el país para crear un nuevo noruego y que tiene que ver con la identidad. Noruega había estado bajo 400 años bajo el mando de Dinamarca, después los últimos 100 años había estado aliada con Suecia, y es a principios del siglo XX cuando tiene una identidad. El país que ahí conocemos tiene apenas casi 100 años y mucho tiene que ver con estos sonidos que vamos a escuchar. Hasta mañana. Nos vemos.